Macaulay Xihuala, Tuknihuanostin, Macaulay Xihuala, Dianatzin, Paninik Ashkan Tonal, y Paninik Ashkan Iyeyan, Ashkan Mati Pehuatican, Masihuatlachtuli, Nesmispancinco Tinignitzin, Quema Ashkan San Tonahuatlachtoli, Quema Satepan, Matitlachtocan, Ipan Castilan, Yexe Ipan Inik Ashkan, San Masehuatlachtoli, Macaulay Xihuala, Douglas Greenwood, Nanmixpan 5, Cuálica, Panoltitzino, Anatzin, Macaulay Xihualao, Ipan Inik Ashkan, Tetlamatilis, Itexpa Tomasehuatlachtoli, Quema, Amo ximotequipacho intla yacmo ticuamachilis intla acmo cuamachilis amitla, amo ximotequipacho san ticaqui nahuatlahtoli, quema san ticaquican, san ticaqui iuan tehuatzin anatzin yeticuamachilis, dianatzin ayacmo cuamachilis cuali masehuatlahtoli, yecse axcan quema cuali cuamachilis. Cuali yexemati pehuatican ipan inik axkan orapan pampa kitlactoa iuan kitlactoa quema iuan tehuatzin san kikaki quema iuan san kitlachia cuali quema iuan kakilis cuali quema iuan satepan tehuantin titlactohque quema mahuistic axcan nimitztlachictia no tlaixcopinalis quema ayacmo axcan ayacmo ixcopinali iuan satepan inon cualica yecsemati pehuatican quema axcan quema yecsemati pehuatican quema nochi toicniuan yehuan tehuantin yetinechcuamachilis yetinechixmatilis nehuatl notoka Adriano Tlastiminali temachtiani itexpa mexicatlahtolcopa itexpa mexicamasehuatlahtoli itexpa nahua mexicayo quema nehuan nicchiuas satepan tlatlamantli inik tepitzin ixmatilis quemakatzin ipan inik ixmatilis pues tehuantin yetinechixmati nenotoka Yeyi Cuautli Adriano Tlastiminali ipan inik tlaixcopinali nehuatl ihcuac nehuatl oniyac ompa mayatlali mayapantlali inon Tulum quemakatzin nehuatl ompa Tulum campa nehuatl oniuic noatecocol iuan ompon nehuatl tlapitza ejecatlapitza atecocolpitza quema atecocolpitza noatecocol quema quema nehuatl semaseuali tlen quimachtia iuan quicuamachilis quema cuali cuamachilis tomaseualcopa quema tomaseuatlahtoli tomexicatlahtoli cuali ipan caxtilan quictosnequi inon nehuatl nichanti nican Mexico Tenochtitlan Ueyaltepetl quema nican Mexico Tenochtitlan nehuatl nichanti nican Mexico Tenochtitlan Ixtapalapan altepetl quema nican quema cuali Ixtapalapan altepetl nican Huixaxtecatl noso Huixaxtepetl altepetl quema nehuatl nichanti nican ompon nican Huixaxtecatl nican Huixaxtepetl quema nican Huixaxtepetl Ixtapalapan tlali texpa Mexico Tenochtitlan cualica quema
Inon neguan nechpaktia nahuatlactoli, masewalcopa, masewaltlactoli, itechpanican tlen ipan caxtilan moihtoa Ueyaltepetl nahuatlactol, uelis inon, nepan Tlaltepeyotl masewaltlactol uelis quema. Okachi kuali tlen ihtoa masewalcopa quema nika. Neua se mitotiani, neua nichiua mitotilistli quema, quemakatzin, mitotilistli kictosneki ihkuak mihtoa, mihtlactoa ika mitotis quema. Neua nechpaktia mitotis iuan neua nechpaktia ueuetzotzonali, maxikikta tlen tikchiuaskeh nikan Ixtapalapan. Kualika. Tikakis, amo nimatin tlatehuatzin tikakis, melauak quema. Inon mitotilistli nikan Ixtapalapan Mexicotenochtitlan. Iuan neuatl ompan inon tlen kichiua mitotis. Quema kiteyakana mitotis. Ompa neuatl nikpia San Kualyotica omepouali uan matlakome ueuemeh. Inon tlen tzotzona kictosneki ueuetl, quema, ueuetl tlen kitzotzona. Iuan nochi tlen kipia ueuetl uelis kitzotzona ueuetzotzonali, mitotiani, lemonali. Nochi inon ueuemeh tlen titlachias, nochi inon omochuk ikakauitl, quema ikakauitl omochuk inon ueuemeh tlen tehuatzin titlachis ipan inon tlaxkopinalimeca quema. Nochi inon pampa yankuik tletl nikan Ixtapalapan Ueyaltepetl. Quema, iuan inon mitotilistli, xipetotec mitotilistli quema. Kualika. Nechpaktia inon, iuan uelis inon nikan ueyi tuali Ixtapalapan quema. Neuatl quema nechpaktia. Nikan okse mitotilistli, nikan ika se kalpuli tlen motoka makuilpouali iuan naui ueuetzitzintin quema, makuilpouali iuan naui ueuetzitzintin quema. Nikan Ixtlapalapan ueyi tualcali quemakatzin. Nochi inon mitotilistli pampa masewaltin, pampa tlacameh. Iuan nochi tlen kineki kichiuas mitotilistli uelis kiuitz ika tehuantin pampa kichiuaskeh. Quema, nochi inon tlen nikan tikchiuaskeh masewaltlactoli, nikan tikchiuaskeh masewalcopa mitotilistli, tletlactolcayotl yankuik tletl, quema. Tikakis, amo nimatin tla tiuelis tikakis. Ihkuak titlactosqueh ipan caxtilan tinechihtos quema. Kualika. Mitzpaktia mitotilistli quema, natzin mitzpaktia mitotilistli. Noyuki neltoka tlen dianatzin mitzkipaktia noyuki mitotilistli quema, quemakatzin. Quema, neuatl quema nechpaktia miak mitotilistli quema. Ipampa non tehuantin kichiuaskeh mitotilistli. Piltin noyuki kipaktia mitotilistli in piltin, quema. Matitlachiakeh.
quema maticuali tlachaque, tlen kichiua mitotilistli nikan Ixtapalapan ueyituali, ika nochi, nika sepiltzin, ika nehuatl, ika okse toiniutzin, ika iueueuan, quema, iwan inon mitotilistli, motoka Quetzalcóatl mitotilistli, quema. Inon mitotilistli, kuali mitotilistli tlen kichiuas, pampa kuali nemilistli, pampa tlauistlampa kuali tlauistlampa itlampa, quema katzin. Quetzali iwan kouatl, quema. Iwan inon ne tlen kichiuas mitotilistli, quema. Kuali ka. Satepan tehuantin titlachiasque okse mitotilistli, okse mitotianime, quema. Kuali ka. Inon tlen nehuan nichiuas, nikan Mexihco. Noyiki inon ueueme tehuantin tikchiuasque ika kuauitl tlen yomik, tlauik tlen yomoposteki, iwan tlen yomik, iwan ipan panon tehuantin kikanas nochi inon kuauimeh, iwan omokuek, omochohkek se ueyi ueuetl. Inon ueyi ueuetl tlen inon tomauak ueuetl, noueuetl tlen nehuatl onikchiu, quema, kuali ka. Ueuetl tlen nehuatl onikchiu. Kuali ka iwan okse noyuki kuikameh, noyuki chiuasque kuikameh, quema noyuki kuikameh ika ueyi ueuemeh nikan ompon Mexicotenochtitlan, ueyi tuali Mexicotenochtitlan. Yekse inon kuikatl ipan Caxtilantlahtoli, quema. Tehuantin tokuikameh moneki tlen chiuasque ipan Masehuatlahtoli, ipan Nahuatlahtoli. Tehuantin tikpiah miakeh kuikameh tlen kichiuas, tlen kikuas, kinkuikas ika Masehuatlahtoli. Noyuki nehuan nechpaktia miak ueuemeh, quema. Kuali ueuetl, yekse okachi kuali tlapan ueuetl. Inon ueyi ueuetl motoka tlapan ueuetl, quema. Iwan ueuetl tlen kichiuas mitotilistli, ueuetl. Iwan inon ueyi tlel, quema, kuali ka. Mauistic. Iwan inon ken tlahtoli tlen kijtosneki nochi okse tlatlamantli, quema. Noyuhki Amoxtin, quema, iwan nochi okse tlatlamantin. Mexicatlahtoli, mitotilistli, temazcali, quema, Amoxtlan, Amoxtitlan, tonalpouali, iwan noyuhki ñahnú, noso otomi, noso ñahnutlahtoli, yekse nehuatl acmo kuali temachtiani ipan ñahnú, quema, acmo okachi kuali. Iwan nikan noteokal, nikan noaltepetl Ixtapalapan, Uixaxtecatl Ixtlapalapan, nikan Mexicotenochtitlan, kuali ka iwan inon teokali tlen nikan tikateh, iwan tlen niuak nipixkih, nikan kichiuasqueh nochi tomasewalistli, nikan tikchiuasqueh tomitotilistli, nikan kichiuasqueh mitotilistli pampa yankuik tletl, noso tleyanalistli, quema, kuali ka. Iwan inon nehuatl, quema. Axkan tika, quema, tehuantin matiktlachiakan tehuantin, akin tehuantin, quema. Ika inon
Quema, sepanica, ino, cualica. Ashkan teguantin, askin teguantin, quema, cualica. Cama, quema, Nilce se tenahuatilistli, quema, Nilce. Quintimo toca, Neguat no toca, Adriano, quema, Neguat no toca, Tlatztiminali, quema, Tejuantin, Quintimo toca, Quintimo toca, Askin kineki, Quintimo toca, Quintimo toca, quema, Anatzin, Quintimo toca. Ninotoca, Ana Lilia Machuca. Cuálica, Mishpancinco, Ana Lilia Machuca, Macuali, Xigualanican, Tlazocamati. Quema, Kentimo toca. Quema, Oxesiguat, Lenagmotlactos, quema, Oxesiguat, Kentimo toca. Negua. Oxesiguat, quema. Ah, Xicpalewi, Oxesiguat, Anatzin Xicpalewi. Xicpalewi, Oxesiguat, Agmo Kimati, Tlen Kictosneki, Kentimo toca. Quema. Dianatzin, quema, Kentimo toca, Dianatzin. Ninotoca. Quema. No, Ninotoca, Anatzin. Quema, Natzin. Iguan Dianatzin, Kentimo toca. Ninotoca, Diana. Quema, Cuálica. Cuali, Diana, quema. Sencatlazokamati, Tlentehuatnican, Pampatomasegualistli, Pampatomasegualcopa, quema, Cuálica. Neguat, quema, Nichanti. Neguat, Nichanti, Nican, Ixtapalapan, Mexico, Tenochtitlan, Guayaltepec. Quemacatzi, Nican Nichanti, Nican Nicpianochan, Nican Ipan Altepec, Nicpianochan, Ipan Mexico, Tenochtitlan, Guayaltepec. Iguan Tihuatzin, Ana Lilia Machuca, Campa Tichanti, Ana Lilia Machuca. Nichanti, Mérida, Yucatán, Chavijao. Cuálica, Mahuisti, Clentegua, Tichanti, Ompa Chavijao, cuali. Mahuistic, Cuacualtzin, Chavijao, Ompa Mérida, Yucatán, quema. Diana, Dianatzin, Campa, Tegua, Tichanti, Diana. Nichanti, Querétaro. Querétaro, quema. Cuali, Querétaro. Chichimecapan, Tlali, quema. Anatzin, Chanti, quema. Ompa, Mérida, Yucatán, Noso, Mayapan, Tlali. Iwan, Dianatzin, Chanti, Ompa, Chichimecatlali, Chichimecapantlali, quema. Tlenipancaxtilan, Motoca, Querétaro, quema, cuali. Mahuistic, neguanexpactiainon, cualica. Satepan, Matillacan, in Oxetlactule. Quema, Oxetlatlamanti. Quema. Sepan amatontlin. Quema. Tlen quihtosneki ipan caxtilantlactoli. Quema. Cualica. Anatzin xiquipoua.
Tlen kixtosneki ipan kaxtilahtlahtoli. Quema. Iguan inon kictosneki ipan caxtilan, ¿qué quiere decir? Nikan tlactoli ipan caxtilan. Quema. Huelis. Tlen kictosneki huelis. Tlen kictosneki ocelot ipan caxtilan tlactoli, Anatzin. Kixtosneki jaguar. Quema, cualica, quema, kictosneki, mahuistic. Igual nochinon kictosneki quiere decir que quema, cualica. Ashkan, oxe, kineki kitlactos, quiere decir algo, kineki kitlactos, quema. Amo, quema, cualica. Quema kictosneki, ashkan quema kictosneki, ipan caxtilan, afirmativo, quema. Quema, como quema, kictosneki, noyuki, huelis, sí, afirmativo, positivo, quema, quemacatzi, y no kictosneki ipan masehuatlactule. Ipan oxe tlactolyut, noyuki, quena, ipan cuextepacantlali, quena noso quema, cuali kictosneki quema, mahuisti quena. Iguan tlen ahmo quema, ahmo kictosneki, negativo quema. Tlen quema, ahmo quema kictosneki tlen sí, noso afirmativo ipan caxtilan, ahmo, tlen ahmo quema, negativo, ¿no? Mahuistic. Cualica. O sea que puede ser quema o quena. Quema, ojome, quema, cuali, quena. Quepan ipan huasteca, nahuatl tlen huasteca tlali, quema. Noyuki nehuac onikaki quemenquem. Quema, quena, quenma, noyuki quenma. Quema, quena, quenman. Quema, cualica. Iguan ahmo, noyuki amo. Amo. Ojome, cuali, ahmo, iguan amo. Mahuistic. Cualica. Inon ahmo, no, inon amo. Ashkan, nehuatl, niteixpantis, inon tlactuli pampa tehuantin tikakis o cachi cuali. Ahmo, ayacmo, xinechtlapopolui. Axkan nehuatl nikmacas sepan amatontin. Quema. Nilse, cuali nilse. Tlen kictosneki nilse. Anatzin, tlen kictosneki nilse. Kixtosneki hola. Quema, huelis hola, saludo. Saludos. Quema. Panolti, tlen kictosneki panolti. Panolti es un saludo muy similar al hola, ¿no? Hola o
Porque puede ser en todo el día, ¿no? Temas tiene que se pueda decir panolti. Quema. Tanto en Quema. la mañana como en la tarde. Quema. Kuali. Mishpancinco. Mishpancinco. ¿Tlen kikdosneki mishpancinco? Kistosneki, ya lo puso. Con su permiso. Quema. Quema mishpancinco. Noyuki. Quema. Macuali xigualo. Macuali xigualau. Quema ikuahuala. Pampatochan. Macuali xiguala. Macuali xigualau. Macuali xigualo. Quema. Ximopanolti. Ximopanolti. Yowalitzino. Kemen ashkan. Quema. Tlen ayakmo onkatlauili. Yowalitzino. Akmo tonatiu. Akmo tonatiu. Yowalitzino. Quema sencanicuali. Nehuatl sencanicuali. Ne sencanicuali nican. Cuali nican quema. Nican Iztapalapan. Cualica. Saniman tohta. Quema saniman tohta. Cuali niman tohta. Huelis san tohta. Quema. Quinmostlatzinco. Quema. Ihcuactillasque quinmostlatzinco. Quema. Iwan quinmostla. Cualica. Ashkan, tehuantzin, anatzin, xiquipoua, nochtin tenahuatilistli. Nilce, panolti, mixpancinco, macuali xigualo, ximopanolti, yowalitzino, sencanicuali, cuali nican, sanimantohta, quinmostlancinco, quinmostla, Cuali. Ashkan dianatzin, tehuatzin xiquipoua. Dianatzin, quema xiquipoua. Nilce, panolti, mixpancinco. Mixpancinco. Macuali xigualo. Ximopanolti. Yowalitzino. Sencanicuali. Cualinican. Saniman tota. Quinmostla. Quema. Cuali dianatzin. Nochinon. Sepan tenahuatilistli. Quema. Nehuat oxepa. Nipoua. Nilce. Panolti. Mixpancinco. Macuali xigualo. Ximopanolti. Yowalitzino. Sencanicuali. Cuali nican. Saniman tohta. Quinmostlatzinco. Quinmostla. Cualica. Cuali. Quema, yeticuamachilis.
mahuistic. Axkan quema, matiyakan inon, matiyakan sasanili, pampatehuantin quema kikuali kikakis, se sasanili axkan quema, se sasanili, matiyakan sasanili, nikan sasanili. Ipan init amat, ipan init amoxtli quema, quema. Igual matipehuatikan axkan inon tlen motoka amoxtli tlen omotoka kemen nepantla altepeme nemi quema, tlen ipan Caxtilan yuhki entre los pueblos andan quema, inon se sasanili amatl tlen nomochuh ipan Tetlamancali techpamaseualmeh tlen oquichuh Diana Laura Briceño iuan omoehcuiloh Carla Guadalupe Luca, omotlahtolcuep maseualcop Elizabeth Sánchez Damiano iuan tlen omochoh Elizabeth Méndez Carrillo iuan Rocío Montiel cuali omochuh. Queuah quema ipan Caxtilan inon ipan nahuatl ihtic altepeme nemi quema, inon nahuatl itechpa Acatlan Guerrero quema, inon ocse nahuatl tlen moteneua, tlen quiteneua ipan Acatlan Guerrero quema, cuali ica inon san maseualcopa, san Caxtilancopa neua nicmacas inon pampa tehuatzin cuali quipouas quema, nican Diana Laura Briceño inon ipan Caxtilan quema, Carla Guadalupe noyuqui ipan Caxtilan quema, iuan nican Elizabeth Sánchez quema, tlen siuameh tlen omotlahtolcuep ipan maseualcopa neuatl nipouas. Elizabeth Sánchez Damiano yahua chante ipan Acatlan, municipio de Chilapa Álvarez, Yaotecatlali. Yahua quichichiua tequitl campa tetichia queinque cualtzin itlachan. Yahua tlahtoua nauah cuac campa chante nochipa notlahtoli niman teihtitilo queinque tlachitoc Ochtotitlan. Yahua nomachtica ipan técnico superior universitario itechpa negocios en área de mercadotecnia. Cuali, iuan nican amatl tlen quipia nochi tlahtoli tlen quichiuasqueh quema, cuali ica quemen inpecxoloc nihuan temiquilistli, nihuan noquixtle quema, masatl noso masatl icuero quema noyuqui quema, macauilistli huitzili quema noyuqui ocse sasanili, tilcuahtli couameh uan techtequilia leche noso ayotl, noyuqui ayotl, chichiualayotl quema, sopiloh tlaxque quema noyuqui ocse sasanili, tzohpilotl mahquictoua paquilestle quema, noyuqui quimixpapalotl in tlapale, quema, noyuqui inon, san tepitzin, quema, chopilin noso chapulin tehuan mestli quema, tunculuchu nocuicacha quema, tunculuchu quema, cuicacha, in tzopiloh tlaxque, papaloh tehuan noyutonaua quema, cuali.
axkan neuac nipouax in pecxoloc nihuan temiquilistli, nihuan noquixtli, quema. Sepan ipan caxtilan yecsetehuantin ompa mochan tiquipouas ipan caxtilan, quema. Noso uelis ipan ocse orapan tiquipouas ipan caxtilan, quema yecse axcan san maseualtlactoli, quema. Pecxoloc nihuan temiquilistli, nihuan oquixtli, quema. Nahuatl itexpa nican Acatlan Guerrero, cuali ca axcatl neuatl nipouas, quema, cuali. Chichi catinemi ipan motlaquetili, tehuan oquixtli, tehuan tlamiquilistli, yahua ueltica quinhuicas tlamomotilo, tehuan tlamiquilistli, quinhuica campa mictlantecuhtli. Youehca noueuemexicayo axan, tlacatl maya tehuan nanaualtin, quineltoca ipan tlayouacha chichi cuali quitac nanaualtin. Noteitmacauan cuali nemi tehuan, tlacatl itasque ipan miquilistli, noctoua cuac ignoteca ipan mexcoyo, xanqui totonia inotexpactia cuac ticualoh, yahuameh cuahcuali quimactie, cuac chichi quimactie tlacatl, tehuan necme ipan miquilistli, quicta cuac panoua, moxtle tehuan sitlalimeh, quilcaua tlatlacuas tejan atlis, cuac tonaltzintli, cuaxa neuan cochisneque, nehcos ipan mictlantecutli, chichi quicaqui itoca cuac pitentzi pecxolotl, quinolinia nacaxuan, tehuan icotlapil, para quitas iteco campa chante mictlan, tlacan quipija nopachos, quitias imastlacapalhuan manyas tamastique, cuac panos tlahue icuan tlactipactli, miquitilistli tehuan pecxolotl, quema, nican se sasanili itechpa pecxolotl, quema. Pecxolotl tlen quictosnequi pecxolotl, amo ximotequipacho, quema. Cuali sasanili. Ocse sasanili, quema, matitlactoa nican pecxoloc, xiquictac pecxoloc. Nican se tlacatl se oquixtli tlen ayacmo quipia ixtli, ayacmo quipia tlapali itzon ayacmo quipia tlapali, istac tlapali itzon, ichichiton inon chichiton, inon pecxolotl, xolotl ipan maseuatlactoli, pec ipan mayatlactoli, quema. Quema chichiton, xolotl uan pec mayatlactoli. Xolotl iuan chichiton nahuatlactoli, quema, cuali ca. Iuan quipia chichiltic, iuan quipia ichichiton, cuauitic chichiton, quema. Iuan inon maseualmeh ayacmo quipia, quema, ayacmo quipia tlaquemi, ayacmo quipia tlaquemi, quema. Mauistic toinitzin. Iuan nican pecxolotl. Cuali matipouh ocse sasanili, quema, ipan inin axcan temaxtilistli matipouaque miac pampa titehuantin quicaquis ocachi maseuatlactoli, iuan quipouas mian maseuatlactoli, miahque maseuatlactoli, de miahque yeyapan, de miahque yeyantin, quema, miac maseuatlactoli, ayacmo ximotequipacho
Intlaacmo, ticuamachilis-amitla, amo ximotequipacho, ocsepa iuan ocsepa iuan ocsepa, tehuantin titlactos, iuan titlactos, iuan titlactos, ixquixca tehuantic ticteneua, quema ticteneua, iuan ticteneua, iuan titcaneua, iuan ticteneua, quema, cualica. Nehuan nimati ayacmo ocse sasanili, matitlachiacan, quema, sequintin sasanili quema, cualica matipehuacan, quema, amo tiquilcahua, tlen quictosnequi, quema, yeca, tlen quictosnequi, quema, cualica. Sepan, anatzin, tlen quictosnequi tonaltzintli. Quistosnequi. Rayos de sol. Ajmo, inon tonalmellos. Ah. Tonaltzintli. Tlen quictosnequi Dianatzin, tlen quictosnequi tonaltzintli. Dianatzin iuan anatzin, tlen quictosnequi tonaltzintli ipan caxtilan. Dianatzin. Estoy. Tonaltzintli. Tonaltzintli, es el sol, pero como el. ¿Quema? Como el sol. Quema. Saninon. Cualica. Anatzin iuan dianatzin, tlen quictosnequi metztli. Luna. Quistosnequi, la luna. Quema, quictosnequi luna ipan caxtilan, quema. Tlen quictosnequi citlalin. Quistosnequi, estrella. Quema, cualica. Mixtli, tlen quictosnequi mixtli dianatzin. Quintosnequi, la lluvia. Ajmo, inon quiahuitl. Mixtli. Cierto. Anatzin, tlen quictosnequi mixtli. Quistosnequi, nube. Quema, melauac, cuali. Tlen quictosnequi Xochitl. Dianatzin, tlen quictosnequi Xochitl. Quintosnequi, flor. Quema, quictosnequi flor. Anatzin, tlen quictosnequi atoyatl. Quistosnequi, río. Quema, río, quema. Noyuhki huelis amecat, atoyat, ome, quema. Amecat iuan atoyat, cuali. Quema, tlen quictosnequi cuahuitl. Quistosnequi, árbol. Quema, huelis árbol, noso huelis madera, quema, árbol, madera, leña, cuahuitl, quema. Dianatzin, tlen quictosnequi tepetl. Montaña. Quema, huelis montaña, huelis cerro, quema.
Atl, tlen kijtosneki atl. Kijtosneki agua. Kema, agua. Iuan Dianatzin tlen kijtosneki tletl. Kijtosneki fuego. Kema, kema, tletl, Es la primera vez que yo lo veo así. tletl. Kema, miston, tlen kijtosneki miston. Kijtosneki gato. Kema, ipan Caxtilan gato, noyuki kemen felinito, pequeño felinito, pumita. Kema, noyuki pumita, kema, kuali. Dianatzin tlen kijtosneki chichitl. Chichitl, chichiton. Kijtosneki chiquito, como perrito chiquito. Quema, perro, chichitón, quema, chichitón, que me encachorro, quema, chichis, perro, quema. Cualis, senca cualis, sewame. Iguanican yetic piasque, se ome yeyi nawi, macuili, chicuase, chicome, chicueyi, chignawi, maclacli, matlaxe, matlac, ome, tlactoli, yanque, tlactoli, palmasegua, tlactoli, quema. Cualica. Quema, neguat nicpowas iuan tehuatzin noyuki. Tonaltzintli. Axkan tehuatzin. Tonaltzintli. Tonaltzintli. Axkan tehuat. Neguat. Tonaltzintli. Tehuat. Tonaltzintli. Quema. Quema. Dianatzin. Tonatzintli. Quema. Metzli. Mezcli. Mezcli. Quema. Citlalin. Ciclalin. Citlalin. Quema. Mixtli. Mixtli. Quema. Mixtli. Xochitl. 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 Quema. Atoyatl. Atoyat. Atoyat. Cuahuitl. 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 Quema. Tepetl. 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 Atl. Atl. Tletl. 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 Miston. 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 Chichi. 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 Quema, cuálica, sihuamenican, sepan tlactultin, quema, nican ticpia sepantin, se tlactoltin, igual noyuki ticpia titlapalolistlin, sepan ¿Qué más, Tiani? tlapalolistlin, quema, Una pregunta. quema, Natsi. ¿Por qué mezcli tiene una línea en la E? Ah, quema. ¿Qué significa eso? Cuálica. Y pan, quema, cuálica. Yetic piasque san masclacli y manton, pampa quitlamis más igual tlactoli, igual in oxeorapan, tehuantin titlactos, y pan castilan quema, axcan neguat nimis ictos tleca quema, axcan quema, sepan ipan más igual tlactoli. Ipan más igual tlactoli, ticpia tlacaquilistli, tlen acmo quipia caxtilan, ipan painon caxtilan acmo uelis quihcuilos ken moteneua tonancopa. Uelis nican inon. Nican
A. San A. Yexe, inon ipan caxtilan iwan ipan masehuatlactoli. Yexe ipan masehuatlactoli tikpiahque iwan inon moihkuiloa ika ome A noso A ika tlaxotlali kema amo nikmati ken moihkuiloa ika tlaxotlali ahkopa nokso kihtosneki iwan nikan tikpia ome tikpia metztli iwan tikpia metztli iwan tikpia metztli kema metztli iwan metztli kema kualika ika tlaxotlali metztli iwan noyuki mihkuiloa kemen metztli kema yekseakopa yekse amo nikmati ken moihkuiloa tlaxotlali ahkopa itexpa tlakuilolistli kema metztli kema kema kuali Quema. ihkuak titlactos ipan caxtilan inokse orapan tehuantin titlactosque tleka kema kualika ipan panon kualika ye tikpiahque sequintin minutos iwan yeka nikan niktlamis maseualcopa kema axkan caxtilancopa kema. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a hablar en español, en castellano. Ya podemos respirar un poquito. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les ha parecido? A ver, cuéntenme sus dudas. ¿Qué han entendido? ¿Alguna duda? ¿Qué les ha estado pareciendo esta forma directamente de entrar al Masehualcopa? Pues un gusto, les agradezco que estén aquí. Ya podemos destensarnos, ¿no? Cuálica. Ya me iba a desconectar, Adrián. A mí me gustó mucho porque, bueno, como que cuando inicié dije, uy, ¿qué está sucediendo? Pero eso hizo que justamente me pudiera concentrar y estuve anotando así lo que escuchaba y me pareció que, yo no, bueno, yo me pareció que hiciste toda una introducción, de quién eres, de las danzas, del tambor, de los significados. Eso fue lo que yo creo, según yo en mi enfoque. Me pareció muy bien, me gustó mucho. De repente como que me perdía, pero me gustó mucho y me gustó mucho que sea en la lengua como tal, porque como que me hace más que tengo que estar súper enfocada. Entonces, sí, a mí sí me gustó. Gracias. Qué Macuali, muy bien, sí. Natsin, ¿cómo lo sentiste de ahora a la vez anterior que iniciaste el náhuatl? A ver, cuéntanos. Pues Mastiani, me siento un poco más tranquila, o sea, sí como que de repente dije, ¡ah! O sea, puse todas, creo que todos los millones de neuronas que tengo así, a ver, ponte atenta, tienes que entender. Y fíjese que muchas de le entendí. O sea, mire, a mí mi problema es hablar, pero sí le entendí, gran parte de lo que dijo le entendí. Entonces eso me emociona mucho. Y usted sabe que su clase a mí me reconforta mucho. Pues su presentación también se ve que le metió tiempo y dedicación. Está muy bonita su presentación, Temastiani. Felicitaciones.
y pues igualmente, ¿no? Es su carta de presentación, y, pero la clase está, me pareció fabuloso que completamente hablen la lengua, está genial porque así uno se enfoca y no se distrae, porque cuando empieza uno ya a hablar así como que en confianza en el castellano, pues es cuando uno se distrae, pero así en la lengua náhuatl no hay distracción, tiene uno que estar completamente atenta, así, toda la atención. Entonces esa parte me gustó mucho, Temastiani. Tlazokamati. Quémame el agua, verdaderamente. Sí, ese es el reto. Lo que decimos que nuestra lengua requiere de otro trato. Pues muy bien, les envío el siguiente enlace para la siguiente parte, en donde vamos ya a hablar justamente de la lengua, de lo que vimos, pues ya, pero pues un poco ocupando pues ya el castellano, para ir dándole un poco de claridad, ¿no? De entendimiento, de estructura, pero el objetivo es que cada vez menos pues vayamos a usando el español como una herramienta para comunicarnos de y sobre nuestra lengua, ¿qué va? Entonces ya vieron que sí es posible, sí se puede hablar, sí se puede comunicar, o sea, no está muerto, es posible hablar la lengua sin necesidad de apoyarnos del español, porque también noten eso, se trata de hacer el esfuerzo de no usar vocablos de otras lenguas para tratar de expresarnos, ¿qué más? Entonces, pues nuestro objetivo de hacer esto es que ustedes como hablantes, pues no se trata de que sepan gramática y todo eso, como la mayoría de los cursos, porque en la mayoría de los cursos van a empezarles a hablar en español y de la gramática y de todo eso, pero no nos interesa ahora saber reglas, sino más bien ser capaces de expresarse en la lengua. Y pues son procesos diferentes, pero complementarios. Entonces, cerramos este enlace, les envío enlace para la siguiente parte para ver pues ya un poquito de sus dudas, comentarios y de lo que estuvimos viendo, ¿qué va? Entonces vamos a tomarnos unos minutitos y empezamos más o menos en unos 5 minutos, ¿qué va? Plazo Kamati. ¿Qué más, Temastiani? ¿Qué pasó? Quema, Ashkan Kemanikan, Macualishiwala, Macualishiwalau, Svensin, Miclancuautzin. Yegualas, que yexagmonican pampatotemastilistli, yexamoximoteki pacho, axcanoxepa, matitlactosque, tzantzitzikit, sinipan masehuatlactoli, quema, macuali xigualau, es miclancuautzin. Quema natzin tlempano, tlempano tica natzin. ¿Qué pasó, Natzin? Ah, solo avisaba que ya me había conectado. Ah, Ya qué estoy va, aquí. qué Yo, ay, va. sí. Bienvenido, mi clan Cuauhtzin, también a espacio de Nahua. Ya terminamos la primera parte que constó en pues toda la parte en náhuatl. Ahí ya, bueno, tenemos la grabación, se la vamos a enviar, para que pues sienta el rigor. Bueno, ya no, porque ya no va a ser sorpresa, pero pero bueno, ya ahí lo escucha, lo importante es ir escuchando la lengua. Y pues ahorita vamos a ir desentrañando un poco de lo que estuvimos viendo, de lo que estuvimos escuchando, para ir aclarando las dudas y pasarle las fichas clave para irnos adentrándonos en el náhuatl. Les voy a compartir la pantalla. Pues bueno, la primera parte pues constó de una presentación hecha completamente en náhuatl para ir introduciendo eh, pues un poquito de cómo se va a tratar esta dinámica, de cómo vamos a abordar pues este círculo de estudios. Pues primeramente pues me presenté, les presenté un poco del trabajo que se viene realizando. Pues me dedico a la promoción de la Mexica Copa, de los modos de hacer en forma mexica, de los modos de hacer antiguos,
lo más antiguos que se pueda. Pues bueno, aquí hice una presentación de cuando estuve en dónde. A ver, Anatzin, ¿en dónde estuve ahí? ¿Te acuerdas? A ver si En lo Tulum. cachaste. Quema, muy bien, justo. No, no ha llegado Dianatzin, a ver si lo cachaba o no, pero sí, ahí mero. Muy bien, ahí. Que eh, ella está con su a ajá, caracol, dijo. muy Ella bien, estaba con su atecocoli. muy bien. ¿Qué estaba haciendo? ¿Te acuerdas? ¿Qué más recuerdas que hice ahí? ¿Qué más recuerdas que hacía? A ver, tú cuéntanos, Anuncios, más yo que estoy contando. A ver, cuéntanos qué viste. Sebastián, y es su presentación. Ajá, no, pero a ver, vamos a ver qué entendiste. Ya que dijiste que sí cachaste del náhuatl, ahora dinos en castellano, pues presenta, a ver, preséntame a mi clan Cuauhtzin, a ver, ¿qué entendiste, qué cachaste? A ver. Y yo apenas estoy conectándome, no he cachado nada, ¿eh? No, pero Entonces, A Anatzin para que le explique a usted mi clan Cuauhtzin. su Sí, tema. no la quiera Llegaste al salvar, examen, Sven. no la quiera salvar, es mi clan Cuauhtzin. No, quiero Sálvame, sálvame. aprender. Venga. A ver, cuéntanos, Anatzin, a ver, ¿qué entendiste? Bueno, lo que entendí, ¿eh, Temastiani? A ver, A mira, ver. ya llegó Dianatzin, te va a ayudar, ¿eh? Sí, que me ayude, que me ayude. A ver, quema. Cuando decimos paleguilistli, quema. Cuando decimos xicpalegui o quipalegui, ese es el verbo ayudar, ayúdale. Quema, palegui. Igualmente vamos a ir armando nuestro vocabulario de las palabras que ya vamos a ir recuperando, quema. Palewi. Quema. Eh, palegui. Aquí es importante, de una vez les voy diciendo, que no vayan pensando en términos de gramática, de, ay, eso es un verbo, eso es un sustantivo, eso no. En náhuatl actual y para las necesidades de nuestra lengua, no tiene sentido. Vamos a ir viendo por qué, pero les invito a que no piensen en términos de gramática, de sustantivos, olviden eso, olviden eso. Si quieren darle una categoría a nuestro idioma, todas nuestras palabras son predicados. Ya, no hay más, todos son predicados. Desde ese punto vamos a entender por qué nuestra cultura exige otras cosas totalmente diferentes. Para ustedes, ¿qué es predicar? A ver, en español, pueden decirlo en español ahora. Es la hora del castellano. Es, predicar es compartir, ¿no? Enseñar. ¿Qué, man? ¿Qué más es para ustedes predicado o predicar? A ver. Como anunciar, como, ah, sí, como anunciar, relatar. mm, Enseñar, compartir, anunciar, relatar, ¿qué más? Cuálica, muy bien. Vean qué tantas cosas son. Entonces, en lengua náhuatl, toda palabra predica. ¿Qué quiere decir? Que toda palabra busca enseñar, compartir, anunciar, relatar. Yo les podría decir accionar, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando decían, busca el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? ¿Quién sabe qué era el predicado? Yo nunca entendí qué era el predicado hasta que me dijeron que ya después era lo que hacía según. La verdad sigo sin entenderlo, me confunde gramaticalmente ese sentido. Por eso en gramática en náhuatl no tiene sentido. La gramática es para las lenguas que no predican, solamente que piensan, como el español, el francés. Esas son lenguas que no predican. El náhuatl sí, y cómo predica a través del ejemplo, ¿quema? Por eso es muy importante conservar la oralidad, porque en la oralidad está la acción. Ya pasamos el tiempo de estar hablando del náhuatl como nos dicen que el español, o como el español dice que se debe de enseñar un idioma. No, para nada.
Nuestra lengua busca predicar. Ya después vamos a ir... ¿Sí? Adelante. Es que aquí hice un poco trampa, pero según la inteligencia artificial, el predicado ofrece información sobre el sujeto. ¿Qué más? Y creo que va con lo que está diciendo. Quema Katsin. Efectivamente, la palabra da la información a partir de la experiencia previa. Eso es muy importante. Y esa experiencia pues está determinada a partir de lo que has vivido. Por eso es muy importante el vivir en lengua náhuatl. No el hablar, no el decir lo que dicen los libros, no el decir lo que dicen los medios de comunicación. Es decir lo que yo siento y pienso a través de mi experiencia. Que va muy bien. Estamos entonces ahora, Dianatzin y Anatzin. Vamos a ver qué entendieron de toda los que fueron 50 minutos de lengua náhuatl que les estuve hablando. Y a ver, cuéntenme. Bueno, no a mí, a mi clan Cuautzin, ¿qué entendieron? ¿Qué cacharon? ¿Qué recuerdan? Ya Anatzin nos contó que aquí estuve en Tulum, muy bien. ¿Qué más cacharon? ¿Se pueden ayudar, A ver, cuéntenos. A mí me pareció que iniciaste, bueno, no sé, a lo mejor ya lo pero que fue tu presentación de tu nombre, después me pareció que describiste aquí la foto donde estabas, que estabas sosteniendo el Atecocoli, me parece que hablaste de algo así del Atecocoli también ahí. ¿Qué más? También recuerdo que dijiste de dónde eras originario, como lo que, no sé si son, bueno, lo que haces o tus gustos, ¿cómo se puede decir? Hablaste exacto, de Mitotilistli, de las danzas, y de hecho describiste, me parece ahí, danzas, de hecho pusiste unos videos, describiste lo que estaban haciendo, describiste, sí, creo yo que también describiste parte de la vestimenta. No sé si ahí me equivoqué o no, ¿Qué pero más? según Sí, yo ¿qué más? creo, Muy bien. ¿sí? Hablaste del tipo de danza que era también como la palabra, me parece por ahí que era como la palabra de los abuelos o de la sabiduría, cómo se tocaba el tambor, perdón, el agüehue. ¿Qué más? Este, ahí hablabas, en este video justo creo que hablabas sobre la danza y sobre, a ver, es que me acuerdo también porque estaba leyendo lo que decía, pero sí, hablaste ahí de la danza del huevo y eso. ¿Qué Bueno, más? ya, Sí, muy esta es mi bien. aportación. Muy bien. Cuando les pongo el sonido del video, ¿lo escuchan? ¿O no lo escuchan? No, yo No, no. hazlo. Muy bien. Bueno, vamos a arreglar eso para que puedan escuchar los videos. Ahorita no sé cómo, pero bueno. Pero pueden ver la imagen. Sí, sí, la descripción de lo que se está haciendo en el video. Sí, dijo que el niño estaba danzando. ¿Qué más exactamente? A ver, esa es una adivinanza. Sasanía, Sasanía. ¿Cuál de estos huehuet fue el que yo hice? A ver. Sasanía, Sasanía es una forma de decir como adivina, adivinador en nuestro. Sasanía, Sasanía. Sasanía, Sasanía. Eh, Tlen huehuet nehuat nikchu. ¿Qué más y cuál? eh, si es adivinanza, yo pienso que puede ser el que tiene el 1, 2, 3, el 3 o el 4 desde el tambor de este enfrente. Ah, no, perdón, hay otro más pequeño ahí. 1, 2, 3, entre el 4 y el 5. Solo puede ser uno. Y además Ah, lo mencionamos. A ver, a ver.
Ah, ¿Cuál fue? A pero ver. si tengo que adivinar, voy a decir tres. Empezando Cuatro, cuatro. de derecha a izquierda. Sí, sí. Se, Ome, Yeyi, Nahui, ¿qué va? Anatsin, según tú, ¿cuál fue el que hice yo? Porque, bueno, lo que dije fue que nosotros hacemos nuestros propios huehuet y cada uno Quema. de nosotros pues hizo el suyo propio. Yo hice el mío y el mío es uno de estos y les hice el señal de cuál. A ver, ¿recuerdas? Ticuamachilis, Timocasicamati, ¿lo sabes? A ver, Sasanía, Sasanía, Divina, Adivinadora. Ah, Macuil. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, quema, y Weyi, Huehuet, quema. El más ancho fue el que elaboré junto con mi maestro de Huehuet. Así es. Le llamamos el Oquixcuacue, el toro, porque tiene cuero de toro. Tiene Oquixcuaque. Oquixcuaque, sí. Oquixcuaque. ¿Qué más? Cuálica, muy bien. Y pues hablamos que damos conferencias de diferentes temas. ¿Qué más recuerdan? A ver, ¿qué se dijo? A ver, cuéntenos. Ya fue, es todo lo que recuerdan. Pues sí, es que en esta parte, yo recuerdo como que hablaste sí que de lo, no sé si, pues sí, de los códices y después de las, no sé si eran las lenguas. Y aquí en esta imagen hablabas, ¿de dónde era? ¿Qué más? Sí, así es, justo. ¿Sí? Sí. Este, sí, aquí nos, sí, algo, sí. Quema muy bien, sí, justo de dónde realizamos las ceremonias, aquí en el Teocalli del Cerro de la Estrella, o Huesastepetl, queman su nombre en náhuatl, de donde soy originario, Cuálica. También recuerdo que hablaste del Calpulli. Ah, quema muy bien. Cuálica, Mahuistic, vean cómo sí saben, ¿ven cómo sí saben náhuatl? Ya, solo estamos recordando. Cuálica. Vimos también unas fichas, empezamos a ver primero una ficha quema, que es nuestra ficha clave detonante. Para empezar esta, pues bueno, todos los materiales se los voy a enviar a través del grupo. Eh, si los pueden imprimir mejor, si los tienen así en sus manos o si los escriben, no sé si te estén haciendo una libreta, les recomiendo tener un cuaderno ordenado o apuntes ordenados porque poco a poco se van haciendo una montaña de apuntes y luego se le pierden como a Natsin. Entonces hay que aprenderlo, ¿no? ¿Quema? ¿No? Entonces sí vamos a escribir en papel, pero nuestro objetivo no es que se quede en el papel, sino pues saberlo, ¿no? Integrarlo. Tlenquijtosnequi, ipan caxtlantlactoli. ¿Qué quiere decir en el espacio cualquier palabra en náhuatl cuyo significado queramos saber en español? La variante que estamos aprendiendo se le conoce, o bueno, que estamos viendo, porque el náhuatl son muchas variantes, como lo vimos en el círculo de culturales. Macuali Xihuala, Tlecacalotzin, bienvenido Tlecacalot. Porque las variantes del náhuatl, del mexicatláctol, pues son diferentes, hay muchas variantes.
Y a veces entre estas mismas variantes que nosotros hablamos, hay un punto en el cual pues ya no nos entendemos porque incluso parecen ser idiomas distintos. Entonces, pues también les invito a comenzar en este repensar de nuestra lengua, que no es una lengua, para empezar, que no tiene gramática, es una lengua que no tiene gramática, es una lengua que predica solamente, pues a irla entendiendo en su propia dimensión. Y que también pues no es una sola lengua, ¿no? O sea, no es como, no hay que pensar en el náhuatl como que es una sola lengua o como que hay una sola manera correcta de hablar. Esa idea de decir de que algo es correcto o que algo tiene la batuta para guiar a lo demás, eso es una ficción del pensamiento hispano. Es complicado, va a ser muy complicado porque la pedagogía del español, la ideología del español, por el contacto con la lengua náhuatl, se ha pues pasado al idioma, ha transgredido al idioma y es a veces muy complicado pues ver esas diferencias. En muchos pueblos, como les digo, que hablan la lengua náhuatl, pues ha habido con mayor o menor influencia de esa ideología hispana, del catolicismo, y aunque hablen náhuatl, pues también su forma de ver y de hablar y de expresar ya es diferente unas de otras. No por hablar lengua náhuatl significa que necesariamente nos tengamos que llevar bien o nos entendamos. Somos naciones distintas. Y la variante que conozco y que les comparto es la variante de aquí del Valle de México, o también le llaman Valle del Altiplano Central, más específicamente de la región de Santana Tlacotenco, de que se le conoce como variante Macehualcopa, que es una variante que en sí misma pues se le conoce como una variante arcaica, que ya se considera extinta propiamente por las instituciones que hablan o que dicen, ¿no? ¿Cuántos habemos de estos hablantes? Por esa razón, el objetivo o la manera de abordar esta enseñanza ya no es como vamos a aprender sustantivos, vamos a hacer conjugaciones, porque nuestro objetivo no es que la lengua se conserve en libros, sino que esta variante se promueva en el habla cotidiana. Entonces vean cómo es un reto diferente, es una dimensión diferente del aprendizaje de un idioma. Por eso pues les invito a reaprenderlo todo. Tlenkik tosneki pancaxtilantlactoli, ¿qué quiere decir en lengua castellana? Y vimos el primer vocabulario, bueno, nuestra primera ficha, Kemakatsin. Y les pregunté, por ejemplo, vamos a ver aquí en las aclaraciones. Y pues bueno, vamos a repetirlo para que Mictlancuautzin practique. Le voy a preguntar a usted, Mictlancuautzin, si no latina, pues ya le ayudan. ¿Quema? Kipalewis, Mictlancuautzin. ¿Quema? Tlenkik tosneki tonaltzintli y pancastilan, Mictlancuautzin. Y adivinar, Ajmo animinar. Nika nihkuilolistli. Tonaltzintli. Tlenkik tosneki tonaltzintli. oye, me siento perdido. Amo Ximotequipacho. Kipalewi, y Mictlancuautzin, ayúdenle a Mictlancuautzin. Tlenkik tosneki tonaltzintli. Y el sol. Sol. Quema, tonaltzintli, quihtosnequi, sol, pero sol como astro, quema, como un astro, Ajá. no como una entidad mitológica. Esa es Tonatiuh, quema. Tonaltzintli es como astro sol, quema. Quema, Mictlancuautzintlen, quihtosnequi metztli. Quistosneki, la luna. Ah, deja que conteste Mictlancuautzin primero y ya luego ustedes le ayudan, quema. No, era para que ya se vaya adaptando y las otras ya las sepan. Ah, Sí, quema. ayúdenme. Ayúdenle a Mictlancuautzin, a ver. Ya sepa ya contestar. Quema, La última ayuda. quema. Pero aquí hay que hacer una aclaración. En esa variante nos preguntaste qué es el guión arriba. A ver, no sé si entendiste la explicación. A ver, ¿qué entendieron de la explicación del guión? Yo entendí que ese guión es que es más larga, Quema, o sea, se alarga la E. quema, muy bien.
efectivamente. Ahí lo ponen como guión arriba y lo que pues les mencioné es que lo pongo el guión abajo porque no sé cómo poner el guión arriba, ¿no? O sea, no tengo idea de cómo escribir el guión arriba, pero lo que hacemos, bueno, lo que he visto que hacen otros maestros igual de otras lenguas, es que algunos les ponen las vocales dobles, pero otros prefieren el guión como una vocal larga. ¿Quema? Ahora muy bien, ocurre algo. En algunas variantes es indistinto decir mezcli o metzli. Ojo con esto, ¿quema? En algunas la van a encontrar como mezcli. Yo en la variante más igual copa lo conozco como metzli. Metzli. Mencionábamos que justamente por el sistema de escritura latino hay muchos sonidos del idioma náhuatl y en general de las lenguas del continente que se perdieron porque pues en castellano, en sistema latino, no tienen representación, como este sonido, el ts, el tsa, tse, tsi, tsotsu, metzli, ¿quema? Y por otro lado, bueno, hay unas variantes lo van a encontrar indistintamente como mezcli. Pero en una variante más propia, Metzli lo describe como luna y tenemos Metzli, ¿qué más? Ay, creo que aquí me equivoqué. Sí, Metzli. Metzli, Metzli. Y Metzli con E larga es pierna. ¿Qué más? Pero en muchas variantes pueden encontrar Mestli igual como luna o como pierna, pero la forma propia es Metzli. A ver, digan Metzli. 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 Quema, Metzli, muy bien. Entonces, parte de nuestro correcto aprendizaje es aprender los sonidos clave del idioma. Así los sonidos que no se representan con el castellano. Cuálica. Muy bien, vamos al que sigue. Bueno. Rápidamente, nada más le voy a hacer mención de unos, igual le mando el vocabulario. Por ejemplo, Tlenki, Tosneki, Citlalin, Mictlancuautzin, a ver. Eh, Voy a adivinar que son estrellas. Quema, muy bien. Cuálica, Kiktosneki en estrellas. Tlenki, Tosneki, Atoya. Estoy Sí. Ni idea. Quema. Dianatzin, Anatzin, Atoya. Quinto trimestre, Río. Río. Río, quema. Río, y dimos el sinónimo de Amecat también, como por ejemplo, aquí en esa palabra es claro, por ejemplo, nos enseñan que la palabra agua es atl, no atl nada más así, pero en realidad es atl, no es atl, ¿no? Porque nos dice, ¿no? Se dice atl, no, no es, nos dice, ¿no? Por ejemplo, en doctor atl, no es doctor atl. La partícula TL es el equivalente a poner su punta de la lengua detrás de los dientes incisivos y expulsar el aire por los costados de la lengua, por los molares. Traten de sentir el sonido que salga de su lengua a través de los molares mientras presionan la punta de la lengua. Ah, ah, quema, muy bien. Atl. Ah, ah, Atl. más Atl. suave, más suave. Ah, Atl. eso, ah, muy bien. Es más parecido casi casi a una TH, como una TH en inglés. Ah, más o menos. Ándele. Ah, qué va, cuálica, muy bien. Atl. Ah, qué va. Cuálica. Ashkan, por ejemplo, quema. Quema. Tlecacalo. Tlenki, tosneki, tepet. Tepet. Tepet es montaña. Quema, quema, tepet, montaña cuálica. Cuálica. Miston, Tlenkik, Tosneki, Miston. Miston. Gatito, gato. Quema, quema, muy bien. También, pues bueno, mencionando que aquí no existían los gatos en el continente,
Por eso le pusieron Miston, viene de Mistli, Mistli es puma o felino. Ton, una partícula que es como pequeño o adolescente, es como gatucho o como pequeño puma, Mistontli. Y chichi, tlenki, tosneki, chichi, Pues aquí estoy viendo perro. quema, quema, perro, pero chichi es la palabra que describe al perro que tiene pelo. En el continente originalmente no existían perros con pelo. Por eso nosotros lo llamamos Xolot o Xoloitzcuintli a nuestros caninos. Chichit, perro con pelo traído de fuera. Chichitón, cachorro. Quema, muy bien, muy bien. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Tlecacalotzin, bienvenido. No sé si tengas alguna duda hasta aquí. ¿Cómo vas, Tlecacalot? Muchas gracias, hermano. Todo fluyendo muy bien, gracias. Cualican, cuali. Muy bien, pues sí, aquí les voy a enviar igualmente este vocabulario para que lo tengan. Y pues así irnos integrando poco a poco. Vamos a evitar hacer traducciones, que yo creo que también salirnos de nuestra comodidad. Eso también es uno de los vicios de la enseñanza de las lenguas indoeuropeas, que siempre buscan traducir, siempre suponen que todo tiene, siempre va a haber un equivalente en su cultura, pero eso es falso, eso no es cierto, ¿no? Tenemos nosotros cosas que no existen ni en su gramática, ni en su forma de ver el mundo, ni en sus palabras tan siquiera, por ejemplo. Y pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuálica, muy bien. ¿Qué más? Ah, pues vimos justamente también. ¿Qué más? ¿Recuerdan esto? Nuestros primeros saludos, ¿qué más? Muy bien. Aquí vimos un poco de su interpretación. Nos acercamos un poco. Aquí tenemos el primero. Eh, repitan después de mí. Nilce. Nilce. Quema. Nilsen. Nilce. Tlenkik tosneki Nilce. Dianatzin iwan anatzin. Tlenkik tosneki Nilce. Kinesteki, hola o un saludo, es un saludo. Quema. Es un Hola, un saludo. saludo informal. Quema. Cuálica. Panolti. 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 Quema. Tlenkik tosneki panolti. Anatzin, dianatzin. Mm, Kinesteki, un saludo como para todo el día, que lo puedes usar para todo el día. Quema. Muy bien. Es un saludo que tiene la partícula pano. Pano es como pasar. Como panolti es como reconozco tu presencia ante mí. Quema. Es como, y de hecho no es un saludo, es una categoría que se le podría llamar como presaludo, como para introducir a una persona. Imagínense, o sea, hay categorías de palabra. Panolti. Entonces ya ahí indica un grado de formalidad. Como Mishpancinco, por ejemplo. Mishpancinco. Que se lo interpretan como permiso, pero es más propiamente como frente a su venerable rostro. Mishpancinco. Y se ocupa para entrar a casas, como cuando vas a entrar a un recinto, pides permiso y mencionas que todo lo que vas a hacer adentro de ese recinto como invitado, lo vas a hacer ante el rostro de las personas. Quema Mishpancinco. Cuálica. Macuali Shigualo. Bienvenido, bienvenida. No me gusta hacer uso de otros idiomas, pero a veces en algunos otros idiomas hay formas que son más apropiadas para expresar la idea en náhuatl que en el español, que Macatzin. Entonces a veces vamos a hacer alguno de esas formas como para ser más específicos. Macuali Shigualo.
Bienvenido, bienvenida. Shimopanolti, aquí ya es como una invitación a pasar. Shimopanolti. Shimopanolti. Panolti. Quema, pase usted, hágame usted el favor de entrar. Quema, muy bien. Yowalitzino, quema, Yowalitzino. Tlenkik tosneki Yowalitzino. Se digna en llegar la noche. Buenas noches, un saludo nocturno, quema, porque en lengua mexicana, dependiendo de la hora del día, el saludo va a ser diferente. Quema, cuálica. Muy bien. Senkan y cuali nikan. Bueno, aquí lo interpretan como bien, pero en mexicano y en las lenguas originarias el concepto de bueno y malo no existe. Eso es un forzar. La palabra quali se ocupa como bueno, pero también más propiamente como justo. Senkan y quali es algo así como bien, yo, justo. ¿Quema? Muy yo justo. ¿Quema? Eso sí existe, lo que es justo y lo que no es justo. No hay ni bueno ni malo. Entonces, como para ir empezando a cuestionar los valores de que algo es bueno, algo es malo, pues no sé, en español tal vez sí, pero en lengua náhuatl eso no tiene sentido. ¿Qué más? Entonces, existe lo que es justo y lo no justo. ¿Cuál y Nikan? Nikan aquí, justo aquí, yo aquí bien, yo aquí justo. Saniman Tokta. Luego nos vemos, hasta luego, es un saludo muy formal. Saliman Tokta Igniutzin, hasta luego, luego nos vemos. Kin Mostlatzinco, igualmente un saludo formal. Hasta mañana, Mostla mañana, Mostla con mucha reverencia. Kin Mostla hasta mañana, informal. Kin Mostlatzinco se lo podremos decir a alguien mayor, que por ejemplo, de mayor edad, de mayor cargo, de mayor rango. ¿Quién mostla? Alguien de menor rango, alguien menor de edad, alguien familiar. Quema, cuálica. Igualmente, pues les envío esta ficha para que la tengan allí junto con el video para que escuchen, pues ahí hablándolos, diciéndolos. Vamos a tener las fichas en imagen y en video. Tenemos ahí algunas fichas para irlas haciendo. Esta es la primera. No sé si hasta aquí tengan Tlatlanilistli. Tlatlanilistli es duda o pregunta. No sé si todo bien o Chicuali, ¿cómo van? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Igual cual. Cuálica, muy bien. Y finalmente, pues les hice la presentación de un cuaderno, de un libro. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué entendieron de lo que les hablé del primer libro de cuentos? ¿Lo recuerdan? ¿Entendieron algo? Dijo que eran adivinanzas, Temasiani. Ah, es Sasanili, ¿no? Muy bien. Ah, es que, por ejemplo, Sasanili puede ser, vamos a eso, Sasanili puede ser cuento, adivinanza, fábula, moraleja, narración. ¿Qué más? A ver, ¿qué más a decir? Imagina. Todo eso es puede ser Sasanili. ¿Qué más? Los escribo. Sasanili es eso, Sasanili. Y de ahí les dije Sasanía, como adivinadores. Sasanili. Yo lo conozco como Sasanili, pero también lo he visto que lo mencionan como Sanili. ¿Qué más? Sanili. Entonces, Sanili puede ser, originalmente, en un sentido primario, es adivinanza. Lo que yo quiero hacer es como ponerle a mi... ¿Sí, Dianatsin? ¿Qué más? No, bueno. Sanili puede ser eso. Sasanili también. Y Sasanía como adivinador. Ah, sí. Yo me acordaba de Sasanía. Quema que se ocupa en el sentido de adivinador,
O también podría ser el sentido algo así como colorín colorado, ¿qué más? Ah, Y les hice la Así. presentación. Ajá, les hice la presentación de las ciguas que lo hicieron. Aquí les leí un poco su presentación en náhuatl. Y les leí también el índice, ¿qué más? El índice. Y leímos el Pexolot, que más Temiquilistli ni Juanoquistli, que es pues que hablamos, no sé qué recuerdan, entendieron algo, qué cancharon, a ver. O ahí ya ellos dijeron, no, ya, suficiente, ya, no entiendo nada, me voy de aquí. A mí me está gustando y más la idea de poder verlo y escucharlo, como que me ayuda a como registrarlo. Quema, que, Pues yo recuerdo esto que hiciste la presentación, empezaste a hablar del cuento que está en castellano y está en náhuatl y después venía la imagen del que creo que ahí yo escuché la palabra chichitón, chichi, quema, este, que imagino que hablaba de este perrito. ahí está tu Más bien, chichita. Ujú. ajá, ajá, y la descripción de lo que era el chichitón, ¿no? En el México. Bueno, Quema. en el, Muy bien, Senka Kuali. Y pues Anatsin ya se sabe de memoria este cuento ya. A ver, ¿qué recuerdas de este cuento, Anatsin? A ver, cuéntanos. Ya, tú ya lo tienes súper aprendido, a ver. tampoco me lo sé de memoria. ¿Qué va? Pero pudiste entender más cosas, ¿no? A ver, cuéntanos qué recordaste, qué recuerdas, qué nos cuenta el cuento. Pues habla acerca de este perrito. Y mm, pues habla acerca de que es su compañero, ¿no? De esta chica. ¿Qué más? Y de que mm, ay, Quema, Cuálica, Anatsin, muy bien. Habla del perrito ese. Cuálica, Chichiton. Vimos que es Pecxolog. Habíamos dicho que Pec es palabra en maya, por eso me dijimos maya Tlachtoli. Y sí, Xolot, el perrito. perrito. Y Xolot en náhuatl, pero ya vimos que es el Xolot, es el perro originario de aquí. Quema, muy bien. Pues se los leí en náhuatl, ahí les voy a dejar como, pues si gustan, les envío el texto para que si les gustan darle un vistazo en castellano. En la grabación de la clase está la narración en náhuatl para que lo escuchen y si quieren practicar su comprensión auditiva. E igual vamos a estar practicándolo constantemente, bueno, cada clase para pues ir escuchando diferentes variantes, porque este es náhuatl de Acatlán Guerrero, vean cómo tiene una forma de escritura distinta, ocupa variantes distintas, entonces el objetivo también de este círculo es ser capaces de navegar entre variantes, no solo quedarnos en una variante, porque pues ese es uno de los vicios que hay, que muchos consideran que su variante es la mejor y por lo tanto las demás pues no son válidas y tendrían que aprender su variante, pero pues no se trata de eso, se trata de buscar el entendimiento. Quema, muy bien, ¿nos tengan alguna otra duda o comentario hasta aquí? Quema, Solo, Asun, ajá. si me puede decir, por favor, ¿de dónde es la variante? Dijo de Santana, ¿qué, perdón? Ah, la que vamos a empezar a introducirnos, Santana Tlacotenco, de Tlacotenco. Santana Tlacotenco. Quema, ese es el lugar, el pueblo Tlacotenco, perteneciente
bueno, lo que hoy se llama Milpalta, que es una conjunto de comunidades originalmente llamada Malacaxtepec Momoxco. Malacaxtepec Momoxco. El altar de cerros en círculo, que es el lugar en donde se resguardaron los mexicas después de la toma de Tenochtitlan. También Tlacotenco, en particular, es que son un montón de cerros, pero el cerro de Tlacotenco justamente se considera una variante distinta porque fue poblada por chichimecas toltecas que vinieron desde Aztlán. Ellos llegaron y se asentaron en ese cerro de Santana. Entonces, imagínense, son de aquellas personas que venían en la peregrinación desde Aztlán. A veces creemos que venían peregrinando e iban todos juntos, pero sí es cierto que iban todos juntos, pero había quienes decidían quedarse en los lugares en donde habían hecho ciudades. Entonces por ahí pasaron y ahí se quedaron y ahí conservaron pues muchas tradiciones, muchas palabras antiguas, muchas maneras y formas que el náhuatl mexica o el náhuatl clásico, que ya después vamos a ir viendo sus categorías, pues no tiene. Así es, entonces pues esta es una reliquia, esta es así como uno de los tesoros que tenemos aquí en el mero corazón de México. Los abuelos que hablan esta lengua consideran que esta es la verdadera lengua que tendría que hablarse en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, aquí está. Les agradezco mucho su pues, participación, que deseen aprender de esta forma, de esta estructura. Y pues es un proceso que es de mucha talacha, de estar ahí pico y pala, de ir en contracorriente, porque por ejemplo, estamos muy expuestos a cosas en el español, cosas en inglés, todo el tiempo estamos rodeados de eso. Entonces, cuando buscamos de dónde nos agarramos del náhuatl, pues nada, no hay nada, realmente no hay nada a nuestro alrededor. Entonces, pues sí, es mucha determinación, es aferrarse y pues aquí estamos para seguirle dando. ¿No tengan alguna otra duda o comentario hasta aquí? Quema o Ajmo, Paco, Ajmo, quema, muy bien, pues vamos nada más a recordar para cerrar lo que vimos el día de hoy y para los compañeros que se integraron, pues bueno, eh, vimos primeramente, pues bueno, las fichas, ya hicimos un breve repaso. Dijimos que quema quiere decir afirmativo, sí, o positivo. Dijimos que en náhuatl no hay ni bueno ni malo, hay lo afirmativo. Y ajmo como negativo. Ajmo, quema sí, ajmo no. Vimos algunas variantes como quena también, o amo, es también una variante de sí o de no. Como dijimos, pues hay muchas variantes, pero en general estas eh, se mantienen. Quema y ajmo. Vimos que hay vocales dobles en nuestra lengua originaria, que hay vocales largas, que es importante rescatar y destacar, porque una vocal, una consonante en náhuatl nos hace predicar otra cosa. Lo que decimos que en náhuatl los sonidos predican, predica, todo dice, todo enseña, todo comparte, todo anuncia, todo relata, todo acciona, todo ofrece información. Entonces, pues desde ir pensando que nuestro idioma es algo totalmente diferente a los idiomas indoeuropeos. Entonces, pues desde ahí la invitación a verlo como algo nuevo. Vimos Oquixcuaque como toro, Palegui como ayudar. Vamos a ir viendo algunas palabras, vamos a ir rescatándolas. También les vamos a ir viendo las palabras que vimos. Y pues a grandes rasgos es eso. No sé si tengan alguna otra cosa que se me haya pasado o alguna otra inquietud hasta este momento. Ajmo, Acmo. Ajmo, pues si no, pues lo dejamos hasta aquí por Ashkan. Les agradezco mucho su participación, sus ganas y aquí pues nos vemos la siguiente sesión. Bueno, para los que estamos en Náhuatl, para los que estamos en el círculo de aprendizajes, pues nos vemos en unos 5 minutos. Envío el enlace para la siguiente parte, que es la parte pues cultural, ¿no? Que estamos hablando en español.
Si lo notaron, pues aquí estamos hablando de nuestra cultura y de nuestro idioma desde el náhuatl. Bueno, lo van a ver en la grabación para quienes gusten echarle un vistazo a la primera parte. Y en el círculo de aprendizajes, pues vamos a hablar de esos temas, pero desde el español. Con lo cual, pues bueno, se pueden abordar diferentes temáticas desde diferentes enfoques. Son objetivos distintos, Kema. Entonces, por ahí hay mucha talacha en nuestra labor cultural. Nuestro idioma requiere de un tratamiento distinto, es lo que le digo, y se los dejo a la reflexión. Piensen que nuestras lenguas están en peligro de extinción. Algunas variantes ya nos consideran extintos. ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros? Y no solo esto, lo vimos en la otra clase, que pues habemos hablantes, por ejemplo, en la variante de Macehualcopa, no hay más de 50,000 hablantes, muchísimos, y la mayoría son adultos y ancianos, y por esa razón se considera extinto. Yo no me considero extinto, no sé, es complicado, es difícil. ¿Ustedes qué creen que una lengua se extingue, que vale la pena rescatarla? ¿Cómo hacemos eso? ¿En realidad nosotros rescatamos a la lengua o ella nos rescata a nosotros? Entonces, pues bueno, este proceso de reflexión implica esta parte del aprendizaje del náhuatl, porque pues ahora están en contra, todo está en contra para aprender náhuatl, realmente, hasta, imagínense, hasta la gente de Santana Tlacotenco, los jóvenes ni quieren aprender náhuatl, teniendo la oportunidad de aprenderla, no quieren ni lo desean, prefieren aprender inglés. Entonces, pues bueno, aquí un poco a la reflexión. Y pues bueno, de mi parte es cuanto, les agradezco mucho. En los días les voy a estar mandando materiales para que estén escuchando y escuchando y escuchando, ¿qué más? De pues la variante de Santana Tlacotenco y otras más. Pues Senka Tlazocamati, Timutasque Oxepa, Saniman Tochta, Animantoja, ¿qué Plaza más? Camati, Temasiani. ¿Qué más? Gracias, Shimamasa, hermano. ¿qué más? Timutasque, nos vemos.